el politólogo Luis Fernando Núñez. Él está en Lima, Perú, y queremos, pues, por supuesto, conversar con él vía telefónica acerca de lo que está pasando en Perú. Luis Fernando, gracias por atendernos, primero que nada, y conocer Muy buenos días. Luis Fernando, para que podamos entender en el mundo qué ocurre hoy. Amanecimos con la información de anoche de que la presidenta interina ya no es presidenta interina, renuncia a su cargo. Hemos visto que después de todo lo que fue un día bien convulso en el Congreso de Perú, ahora pareciera volver todo a la tranquilidad y normalidad. Explíquenos, por favor, Luis Fernando. Bueno, realmente aquí nunca hay tiempo para aburrirse. Esta tragedia política empezó la noche en el 2016, cuando se conocieron los resultados de la llamada primera vuelta electoral, Sí. que le dio al partido de la señora Fujimori 72 escaños en el Congreso. Eso frente a una bancada oficialista, por darle un nombre, del presidente Kuczynski, que apenas obtuvo 18 escaños en el Congreso. Ahí empezó una batalla de dos trenes, o un enfrentamiento de dos elefantes. Hay un viejo proverbio africano que dice: cuando dos elefantes se pelean, quien pierde es el césped, la grama, el gramado. Sí. Ahí empezó el drama. A partir de ahí hemos tenido 2 años de enfrentamientos. El fantasma Odebrecht, que hizo que, por ejemplo, el presidente Kuczynski renunciara, y se encargó este vicepresidente, y ahora todo este drama que tú has narrado como un día, llevamos ya 2 días y medio bastante fuertes. Sí. Es un poco para poner en contexto a la gente que nos está escuchando. Así es. Ahora, en el día de hoy, tenemos en Perú un solo presidente, ya no Es hay correcto. dos. Ok. Y este presidente va a continuar ejerciendo su cargo como presidente, pues, que actualmente es como mandatario de Perú. ¿Qué va a pasar con la presidenta interina? ¿Qué va a pasar con el Congreso del Perú, que había declarado la vacancia temporal del presidente Vizcarra? Yo creo que estamos frente a un escenario que podríamos llamar Mercedes la Breve. Mercedes la Breve porque, mirando Sí. la historia, hay mandatarios que duraron pocas horas en el cargo. Sí. Ella quiso juramentar como un gesto político, ella lo ha confesado ayer en varios programas de televisión internacional, pero el hecho es que el respaldo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, está por el presidente Vizcarra. El presidente disolvió, según el artículo 134 de la Constitución, disolvió el Congreso, queda la llamada Comisión Permanente, que es una comisión como de 30 diputados que estarán de alguna manera velando por la ley hasta dentro de 4 meses, cuando se efectúe el 26 de enero una elección para elegir 130 diputados que van apenas a mandar hasta el 28 de julio del 2021, que es el día oficial en que se inauguraría otro periodo electoral. Ahora, te adelanto, Sergio, que es muy posible que el presidente, cónsono con una idea que planteó hace más o menos 2 meses, adelante las elecciones totalmente y haga elecciones generales, digamos, desde cero, y también se someta a ellas, siendo que ha dicho que no se va a reelegir. Sí, efectivamente, él ha manifestado en varias ocasiones que él no quiere seguir siendo el presidente. Bueno, le tocó, de hecho, por toda esta circunstancia que se ha vivido en el Perú con respecto a estos casos de corrupción vinculados al tema Odebrecht, y del cual, la razón por la cual salió, pues, justamente Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia, y le tocó a Vizcarra. Ahora, Sí. Efectivamente se convocan entonces elecciones en Perú, elecciones parlamentarias, y a la espera de si pudiera convocarse a estas elecciones generales, Luis Es Fernando. correcto. Y un detalle muy importante que empieza a circular desde hoy es que uno de los directivos de Odebrecht, el señor Jorge Barata, Sí. desde Brasil, hoy empieza a revelar el nombre
de más de 70 personas que han recibido dinero sucio y que están refugiados bajo lo que se llama un codinome, o sea, un nombre de código. A partir de hoy, los fiscales peruanos están en Brasil entrevistando al señor Barata, y eso va a desatar otra tormenta política, porque se supone que muchos congresistas o diputados actuales, periodistas y personas muy digamos, de renombre en el país, se les van a revelar hoy los célebres codinomes. O sea, es una situación que, por supuesto, lo que hace es que le salpica este tema de la corrupción, le salpica a mucha gente allí, Luis Fernando. Es correcto. Y pudiera, pues, generar entonces otro torbellino político en la nación. Definitivamente yo creo que eso va a pasar. Por lo tanto, las próximas horas serán otras horas para no aburrirse en un país que iba muy bien económicamente. Exacto. En los años pasados Perú ha crecido hasta el 6, 7 u 8%, y ahora apenas está creciendo económicamente 2.3, 2.5%. Digamos, usted hablaba incluso de personas ligadas a medios de comunicación, de periodistas también involucrados en estos casos, Luis Fernando. Sí, es correcto. Odebrecht y sus tentáculos habían comprado periodistas para que todas las noticias sobre contratos, concesiones de construcción de carreteras y de otras explotaciones se viera ante la opinión pública como algo perfectamente honesto, normal, y resulta que todo estaba salpicado por la llamada Caja 2, que es de donde salía el dinero sucio. Sí, efectivamente es un caso que además, por cierto, Luis Fernando, es uno de los pocos países donde se ha investigado el tema de Odebrecht, aparte de Brasil. En las demás naciones, ha sido muy difícil. Bueno, tenemos el caso de Venezuela, como usted sabe, donde este caso, pues, Odebrecht casi que pasó por encima y ahí nada ha ocurrido, a pesar de que ha sido uno de los países que más, o el régimen obtuvo muchísimo de parte de Odebrecht. En todo caso, Luis Fernando, pudiéramos decir que en estos momentos hay una etapa de tranquilidad, pero vuelve a recrudecer toda esta crisis política en las próximas horas. ¿Esto pudiera pasar? Tienes razón, tu lectura es exacta. Yo creo que esto no va a terminar todavía, y el periodo de enfrentamiento va a continuar, porque así sea que haya renunciado a la señora Arauz, de cualquier manera la comisión permanente, que es de mayoría del partido de la señora Fujimori, va a estar, digamos, gobernando, activada como Congreso, hasta el momento en que se elijan los nuevos congresistas. O sea, por lo menos para 4 meses más tendremos enfrentamiento. ¿Qué va a pasar en todo caso con los congresistas que declararon la vacancia del presidente Martín Vizcarra? ¿Habrían incurrido en algún tipo de irregularidad también con esta decisión? Yo creo que se va a declarar nula esa declaración, valga la redundancia. Esto irá todavía en los próximos días a una máxima instancia, que es el Tribunal de Garantías Constitucionales. Que la OEA ayer, por ejemplo, invocó que de alguna manera ese tribunal indicara si hay o no conflicto de competencias, pero yo creo que por ahora, estimado, este round lo ha ganado el presidente Vizcarra. Falta ver qué va a suceder en las próximas horas. ¿Y la población? ¿Qué dice la población al respecto? ¿Cómo ha visto todo esto? Porque hemos visto de pronto, o vimos el día en que se toma la decisión de la disolución del Congreso, manifestaciones en las calles, pero todo vuelve, digamos, a la tranquilidad. ¿Es una tensa calma la que se vive actualmente en Lima? Es una tensa calma porque la población está de parte del presidente Vizcarra en más del 80%. Es un pueblo muy impaciente, y el Congreso había perdido mucho prestigio. Por lo tanto, prácticamente lo que vimos antier en las calles de Lima y de otras ciudades es una celebración casi como si Perú hubiera ganado la Copa Mundial de Fútbol. Así es, increíble. Bueno, una última cosa que quería preguntarle, Luis Fernando.
Recientemente vimos, lo digo porque como soy también inmigrante venezolano, y vimos con mucha preocupación. Ah, usted también, Luis Fernando. Yo pensé y no sabía que era venezolano. 20 años dejé a mi querida Maracaibo para venir a... Imagínese, con ese acento peruano, pensé que usted era peruano. Disculpe, Luis Fernando, eso no lo sabía. No te preocupes. Vale, bueno, Luis Fernando, entonces como venezolanos que somos, nos preocupa muchísimo lo que dijo recientemente una de estas congresistas en contra de lo que ha vivido el venezolano allí, porque bueno, decía que debían salir, o llamaba la atención al presidente Vizcarra de que todos los venezolanos, buenos o malos, debían salir del país. Un comentario totalmente desacertado, fuera de lugar, además que no tenía nada que ver con lo que se discutía allí en el Congreso. Sé que algunos de los diputados del Parlamento peruano pues se manifestaron en contra de estas aseveraciones de esta señora. Pero quisiera su punto de vista, y sobre todo por todo este tema xenofóbico que ha habido en contra de a los venezolanos. Sé que no es la mayoría, pero sé que igualmente están ocurriendo, Luis Fernando. Sí, no llega ni al 0.01% los venezolanos que han cometido delitos en el Perú. Lamentablemente, unos delitos sangrientos de las últimas 3 semanas han empañado un poco la reputación de los que acá estamos, pero hemos iniciado una campaña llamada Los Buenos Somos Más. Claro, es un país que tiene más de 800.000 venezolanos, es cierto, pero la mayoría viene a trabajar, y la mayoría también, sobre las encuestas, si la situación política en Venezuela cambia, han dicho que se volverían al país, que es nuestro deber. Es un tema pasajero. La persona que dijo eso en el Congreso, de paso, no tiene el apoyo de su propio partido, porque en reuniones que hemos tenido con líderes de la oposición venezolana que han venido acá a Lima, hasta la propia señora Fujimori, que ahorita está presa en lo que llamamos prisión preventiva, ha apoyado definitivamente a la oposición venezolana. Es un mal momento que estamos viviendo, pero es un momento pasajero. Agradecidos, Luis Fernando, gracias por permitirme conversar contigo. Lucho Núñez, como se le puede buscar a él en sus redes sociales. Un fuerte abrazo y gracias por mantenernos al día de lo que ocurre en estos momentos en Perú. Muy amable por la llamada y muchos éxitos para tu programa de todos los días. Muy amable, gracias, Lucho. Bien, amigas, amigos, vamos a hacer una pausa. En breve seguimos conversando con otros invitados que tenemos en el día de hoy.